si la muerte no fuera el final, sino el inicio de la mayor aventura de tu conciencia? ¿Y si existiera un mapa, un manual antiguo, que revelara cada paso de ese viaje, cada ilusión, cada oportunidad para la liberación? Un texto milenario nos invita a confrontar no solo el último aliento, sino la propia naturaleza de nuestra realidad, revelando que el instante final es en verdad la clave para despertar a una verdad monumental. El libro tibetano de los muertos, conocido en el Tíbet como el Bardo Thodol, o La liberación a través de la audición durante el estado intermedio, no es un simple compendio de rituales funerarios. Es una guía para el difunto, leída por lamas junto al cuerpo, diseñada para iluminar la mente errante a través de los estados de transición, o bardos, entre la vida y el renacimiento. Pero su sabiduría trasciende el momento de la muerte física. Es un espejo que refleja la dinámica de nuestra propia conciencia en cada instante, un recordatorio de que la vida misma es una serie continua de bardos, de transiciones. La muerte, según esta visión ancestral, no es un salto al vacío, sino una compleja serie de experiencias interconectadas, impulsadas por el karma y moduladas por la mente. Es un proceso que ofrece no una, sino múltiples oportunidades para la iluminación y la liberación del ciclo de nacimientos y muertes. Comprenderlo no es solo prepararse para el fin, sino transformar radicalmente nuestra forma de vivir. El Bardo Thodol describe principalmente 3 bardos post-mortem, aunque la tradición tibetana reconoce 6 bardos en total, incluyendo los de la vida, el sueño y la meditación. Enfocaremos nuestra atención en los 3 cruciales que se despliegan tras la cesación de la vida tal como la conocemos: el bardo del momento de la muerte, el bardo de la realidad o dharmata y el bardo del devenir. El primer bardo es el Chikai Bardo, el bardo del momento de la muerte. Este es el instante culmen, el punto de no retorno. A medida que el cuerpo físico se apaga, los sentidos se disuelven, la respiración cesa y la conciencia se retira hacia su fuente. Es en este momento donde, para la mente entrenada, se revela una luz primordial, una luminosidad inmensa y sin velos, conocida como la clara luz primaria. No es una luz externa o un fenómeno físico, sino la propia esencia inmaculada de la mente. La naturaleza pura de la conciencia. Es la verdad desnuda, sin disfraces, la realidad última tal como es. Para aquellos que han cultivado la meditación y la atención plena a lo largo de sus vidas, este reconocimiento es inmediato. Es como volver a casa, un retorno a la propia naturaleza fundamental, lo que puede conducir a la liberación instantánea, a la disolución del ego y la fusión con la vasta conciencia universal. Sin embargo, para la mayoría, la mente condicionada por el apego, el miedo y las ilusiones mundanas es incapaz de reconocer esta oportunidad trascendente. Se retrae, asustada por la intensidad o la vasta familiaridad que no logra identificar, y se sumerge en el siguiente estado intermedio. La verdad monumental es que esta clara luz primaria no es exclusiva del momento de la muerte. Reside latente en cada uno de nosotros en todo momento, velada por las impurezas mentales y los conceptos erróneos. La muerte simplemente despoja el velo. Cuando la conciencia fracasa en reconocer la clara luz primaria, transita al Chonyit Bardo, el bardo de la realidad o dharmata. Este es un estado alucinatorio intenso, donde la mente, liberada de las limitaciones del cuerpo, proyecta sus propias creaciones kármicas. Aquí, el difunto se encuentra con visiones deslumbrantes de luces y sonidos, así como con deidades pacíficas y furiosas. Es crucial entender que estas no son entidades externas o demonios que esperan juzgar. Son manifestaciones internas de la propia psique del difunto, arquetipos de sabiduría y compasión, o de las propias proyecciones de miedo y agresión. Las deidades pacíficas, que aparecen en los primeros días de este bardo, son proyecciones de la sabiduría primordial de la mente. Son formas de luz y color que representan los 5 Budas Dhyani y sus consortes, emanaciones de las 5 sabidurías, la sabiduría como un espejo, la sabiduría de la igualdad, la sabiduría de la distinción, la sabiduría que todo lo realiza y la sabiduría de la vastedad.
El libro instruye al difunto a reconocer estas apariciones como propias creaciones mentales, como la propia luz innata manifestándose en formas simbólicas. Si se logra este reconocimiento, se alcanza la liberación. Sin este reconocimiento, el miedo y la confusión arrastran a la conciencia más profundamente en el bardo. A medida que el bardo avanza, las deidades furiosas o airadas comienzan a manifestarse. Estas son las mismas sabidurías, pero proyectadas a través de la lente del miedo y la ignorancia. Aparecen como figuras terroríficas, con fuego, calaveras y armas, listas para devorar. Pero el libro aclara que no son demonios, sino proyecciones de los propios contenidos mentales del difunto: la ira, el apego, la ignorancia, el orgullo, la envidia. Son la sabiduría transmutada por la no comprensión. Si el difunto puede reconocer que estas deidades airadas son también manifestaciones de su propia mente, y no entidades externas amenazantes, entonces el terror se disipa, y las formas furiosas se revelan como aspectos de la compasión y la sabiduría, ofreciendo otra oportunidad de liberación. La verdad profunda de este bardo es que la realidad no es algo fijo y externo, sino una proyección maleable de nuestra propia mente. Las experiencias en el bardo no son juicios divinos, sino el eco de nuestras acciones, pensamientos y emociones pasadas. Cada visión es una oportunidad para el reconocimiento, para ver a través de la ilusión y aferrarse a la verdad de la vacuidad y la interconexión. El fracaso en reconocer estas proyecciones conduce al miedo y, en última instancia, al inevitable descenso al siguiente bardo. Finalmente, si la liberación no se alcanza en el bardo de la realidad, la conciencia entra en el Sitpa bardo, el bardo del devenir o del renacimiento. Aquí, la mente está completamente bajo el dominio de las impresiones kármicas pasadas. Sin el ancla de un cuerpo, la conciencia es arrastrada por los vientos kármicos, experimentando visiones de futuros nacimientos y buscando desesperadamente un refugio, un nuevo cuerpo donde habitar. Las visiones se vuelven más concretas, los deseos y apegos a la existencia material se intensifican, y la conciencia es atraída hacia el útero de futuros padres. En este estado, el difunto puede ver parejas copulando y sentir una intensa atracción o aversión hacia ellas, lo que determinará el género del próximo nacimiento y el tipo de entorno. El libro aconseja al difunto a resistir el impulso de entrar en un útero, o si lo hace, a elegir un nacimiento favorable en circunstancias propicias para la práctica espiritual. Se le instruye a considerar las visiones de placer como engaños, y a recordar la vacuidad de todas las formas. La elección de renacimiento, sin embargo, no es meramente una cuestión de voluntad. Está profundamente ligada al peso del karma acumulado. La verdad que este bardo revela es la persistencia del deseo y la fuerza del karma. Nuestras acciones, palabras y pensamientos crean patrones energéticos que nos impulsan hacia ciertos destinos. La muerte no disuelve estos patrones. Simplemente los expone y nos dirige hacia su manifestación. La vida es una siembra constante, y el bardo del devenir es el momento de la cosecha. Comprender esto enfatiza la importancia de vivir una vida ética y consciente, ya que cada momento es una preparación para lo que vendrá después de la muerte, y de hecho, para lo que vendrá en cada instante de la vida. ¿Cuál es entonces la gran verdad sobre la muerte que el bardo Todol nos revela? Es que la muerte no es una aniquilación, sino una transformación. No es un fin, sino una serie de oportunidades, cada una más profunda y reveladora que la anterior. Pero, sobre todo, es que la clave para navegar la muerte reside en la vida. La forma en que vivimos, las elecciones que hacemos, la atención que cultivamos, la forma en que entendemos la naturaleza de la realidad y de nuestra propia mente. Todo esto determina nuestra experiencia de la muerte. La muerte no es algo que nos sucede, sino algo que hacemos. Es la culminación de nuestra propia mente, y nuestra capacidad de despertar a la verdad en el momento final depende de nuestra capacidad de despertar en cada momento de la vida. El libro tibetano de los muertos es, en última instancia, un manual para la vida. Nos insta a reconocer la transitoriedad de todas las cosas,
a confrontar nuestras propias proyecciones mentales, a entender el poder del karma y a cultivar una mente clara y compasiva. Porque al comprender que los bardos no son solo estados post-mortem, sino estados de transición que experimentamos constantemente, entre pensamientos, entre emociones, entre fases de nuestra vida, nos damos cuenta de que cada instante es una oportunidad para reconocer la clara luz, para liberarnos de las ilusiones y para elegir conscientemente nuestro próximo paso. La muerte es la gran reveladora, pero la vida es el gran entrenamiento. La monumental verdad es que el potencial de liberación está siempre presente, en el último aliento y en el latido siguiente. La muerte no es el enemigo, es el maestro definitivo, y nuestro propio potencial de despertar es la lección más grande. Esta sabiduría ancestral nos ofrece un lente para ver más allá del miedo a lo desconocido, para entender la muerte como un portal, no como una pared. Nos invita a reflexionar. ¿Estamos viviendo de una manera que nos preparará para reconocer la luz cuando se manifieste? ¿O estamos acumulando karmas que nos arrastrarán a ciclos de confusión? La elección es nuestra, en cada respiración. La sabiduría del bardo Thodol es un llamado a la acción. No a la resignación, sino a la transformación consciente. Si este viaje a través de los bardos ha resonado contigo y te ha invitado a ver la muerte y la vida bajo una nueva luz, te animo a profundizar aún más en estas enseñanzas. Considera explorar el concepto de la vacuidad y cómo tu propia conciencia es el campo de juego de toda la experiencia. Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas inmersiones en las verdades más profundas de la existencia.